Hola compañeros, en esta oportunidad les vamos a hablar sobre lo que es la amnesia, la memoria y el olvido. Introducción. Vamos a hablar de conceptos, tipos, causas, síntomas, teorías, prevención y diagnóstico. Y también vamos a hablar de lo que es la relación que existe entre la amnesia, el olvido y la memoria. Como muchos de nosotros, sabemos que existen muchos conceptos relacionados con estos temas, ya que son de suma importancia para la vida de los seres humanos. Analizando desde diferentes enfoques y pensamientos planteados por cada uno de los autores mencionados en esta investigación. En esta investigación pretendemos dar a conocer y hacer un pequeño recuento de todo y cada uno de los conceptos que hemos podido recordar de las distintas fuentes de información mencionadas a lo largo de nuestro informe, brindando un significado más claro de lo que es la amnesia, el olvido y la memoria. La amnesia es la pérdida de la memoria y la ausencia de recuerdos. También encontramos lo que son tipos de amnesia, como la amnesia según su cronología y la amnesia según sus causas. Encontramos algunos síntomas como la pérdida de recuerdos, algunos objetos y no suelen relacionarse mucho en la sociedad. Según Coyne, Thames y Neil, para diagnosticar la amnesia se hace una evaluación exhaustiva para descartar otras causas. Encontramos también algunos tratamientos como son la terapia ocupacional y medicamentos o suplementos. También hablaremos de lo que es el olvido. Rojas menciona que el olvido representa la incapacidad para recordar. En este apartado también podemos encontrar tipos como la temporalidad olvido por paso del tiempo, olvidos por bloqueos, etc. Encontramos también distintas causas del olvido y por último también encontramos las teorías del olvido. Justificación de la importancia del tema. Realizamos esta investigación para que los lectores estén más informados respecto a la importancia de la amnesia y el olvido, y las complejas que son la vida de los seres humanos. La capacidad de las personas para recordar distintos sucesos o personas que ocurren durante su vida, entre otro tipo de información, es realmente excepcional, en tanto que a lo largo de nuestras vidas acumulamos grandes cantidades de información, llegando a tal punto que en las distintas culturas que no poseen escritura, se deja el conocimiento de su historia a los ancianos, siendo ellos los encargados de rememorar acontecimientos de varias generaciones atrás, tomando información de estas para unirlo a sus propios recuerdos y compartirlos con la nueva generación como una historia. Es importante saber que esta investigación podremos encontrar mucha información acerca de los tipos, de causas, tratamientos. Es importante también saber que la amnesia es la pérdida de memoria total. El olvido, siendo un fenómeno fisiológico normal de pérdida de información que ocurre la mayor parte del tiempo. Objetivos. Tenemos como objetivo general la recopilación de información respecto a la amnesia y el olvido. Al plantear este objetivo general, se desprenden entonces dos objetivos específicos necesarios para llegar a él. Objetivo específico. Análisis de la información obtenida de diversas fuentes de Internet con respecto a la amnesia y al olvido. Comprender mediante información qué es el olvido. Relación de la amnesia, el olvido con la memoria. La pérdida de la memoria es el olvido inusual
Usted posiblemente no es capaz de recordar hechos nuevos o acceder a uno o más recuerdos del pasado o ambos. La pérdida de la memoria puede presentarse por corto tiempo o largo sin resolverse, o puede no desaparecer y ser entendido las causas. Pueden empeorar con el tiempo en casos graves. Si el deterioro de la memoria menciona que el olvido representa la incapacidad para recordar, en este apartado también podemos encontrar tipos como la temporalidad olvido por paso del tiempo, olvidos por bloqueos, etc. Encontramos también distintas causas del olvido y por último, también encontramos las teorías del olvido. Justificación de la importancia del tema. Realizamos esta investigación para que los lectores estén más informados respecto a la importancia de la amnesia y el olvido, y las complejas que son la vida de los seres humanos. La capacidad de las personas para recordar distintos sucesos o personas que ocurren durante su vida, entre otro tipo de información, es realmente excepcional, en tanto que a lo largo de nuestras vidas acumulamos grandes cantidades de información, llegando a tal punto que en las distintas culturas que no poseen escritura, se deja el conocimiento de su historia a los ancianos, siendo ellos los encargados de rememorar acontecimientos de varias generaciones atrás, tomando información de estas para unirlo a sus propios recuerdos y compartirlos con la nueva generación como una historia. Es importante saber que esta investigación podremos encontrar mucha información acerca de los tipos, de causas, tratamientos. Es importante también saber que la amnesia es la pérdida de memoria total. El olvido, siendo un fenómeno fisiológico normal de pérdida de información que ocurre la mayor parte del tiempo. Objetivos. Tenemos como objetivo general la recopilación de información respecto a la amnesia y el olvido. Al plantear este objetivo general, se desprenden entonces dos objetivos específicos necesarios para llegar a él. Objetivo específico. Análisis de la información obtenida de diversas fuentes de Internet con respecto a la amnesia y al olvido. Comprender mediante información qué es el olvido. Relación de la amnesia, el olvido con la memoria. La pérdida de la memoria es el olvido inusual. Usted posiblemente no es capaz de recordar hechos nuevos o acceder a uno o más recuerdos del pasado o ambos. La pérdida de la memoria puede presentarse por corto tiempo o largo sin resolverse, o puede no desaparecer y ser entendido las causas. Pueden empeorar con el tiempo en casos graves. Si el deterioro de la memoria. La amnesia. La amnesia es la pérdida total de la memoria que nos impide recordar algunos recuerdos que ya hayamos pasado. Su definición. La amnesia es un trastorno mental donde se afecta directamente el funcionamiento de la memoria que posee cada persona. En su concepto, es la pérdida de la memoria o la ausencia de recuerdos debido a un daño que se causó cerebral o a un trauma psicológico. Tipos de amnesia. En los tipos de amnesia, según su cronología, existen dos tipos. La primera es retrograda y la segunda es anterograda. La amnesia retrograda es el tipo de amnesia más conocido y plasmado en series, que pueden ser películas o en obras de ficción, en la que un personaje no recuerda nada de su pasado. La amnesia anterograda existe una incapacidad total o parcial a la hora de hacer que las experiencias que se han vivido puedan fijarse en la memoria. Es decir, que la amnesia anterograda, al afectar lo que le va sucediendo desde que se desarrolló por primera vez el trastorno, hace que lo que se va viviendo no pase a formar parte de la memoria a largo plazo y se olvide después de unos pocos minutos o incluso hasta algunos segundos. En tipos de amnesia según sus causas existen 9 tipos. La primera es amnesia global. La amnesia global
Aquí en este tipo de amnesia consiste en la pérdida total de la memoria, si bien normalmente se conservan los recuerdos más importantes relacionados con su propia identidad. La segunda es amnesia de la niñez. Esta amnesia consiste en la incapacidad de recordar eventos vividos de las personas en su niñez. A pesar de su nombre, este tipo de amnesia no se considera un trastorno, ya que es muy común y también forma parte del desarrollo normal del sistema nervioso a medida en la que van creciendo. La tercera es amnesia inducida por drogas. Este tipo de amnesia producido por la administración de sustancias que afecta el funcionamiento del cerebro, haciendo que no se recuerden los hechos que suceden en ese momento. La cuarta es la amnesia global transitoria. En este tipo de amnesia no se sabe qué es lo que le produce este tipo de amnesia, solamente aparecen los síntomas. La persona que experimente amnesia global transitoria recordará los aspectos esenciales acerca de su identidad y también podrá recordar cosas acerca de su pasado de una forma inmediata. La quinta es la amnesia disociativa. En este tipo de amnesia disociativa se es incapaz de evocar recuerdos relacionados con experiencias altamente estresantes o traumáticas. La sexta es la amnesia de fuente. En este tipo de amnesia hay ciertos datos o piezas de información que se recuerdan más o menos bien, o sea, no se recuerdan de una manera clara, aunque no es capaz de saber cuál es su fuente que se ha llegado a saber acerca de ellas. La amnesia lacunar. Este tipo de amnesia es la incapacidad para recordar lo que ocurrió durante un periodo determinado en el que no hubo un pico de estrés significativo. Se le llama de esta manera pico de estrés significativo porque deja como una laguna en blanco a la memoria. La octava es la amnesia postraumática. En este tipo de amnesia postraumática, o también se le llama traumática, es un tipo de amnesia producido por un golpe en la cabeza o un traumatismo cráneoencefálico en general. Acostumbra a ser transitoria y afecta a los recuerdos sobre el pasado de una forma inmediata. Y la novena, la última, que es la fuga disociativa. Aquí en este tipo de amnesia es muy común en los casos de demencia. La persona se puede dar cuenta de que está en un lugar sin recordar cómo ha llegado ahí. Gracias. Causas de la amnesia. Un trastorno nutricional, particularmente la deficiencia de tiamina. La carencia de tiamina es más común entre las personas cuya alimentación consiste principalmente en el consumo excesivo de arroz blanco y carbohidratos altamente procesados. También en un traumatismo craneal que afecta el encéfalo, que son lesiones traumáticas del cerebro habitualmente causadas por un impacto directo y violento en la cabeza. Por ejemplo, los accidentes de tráfico y los golpes en la cabeza son causas frecuentes de hematomas y desgarros del tejido cerebral. Los trastornos que reducen el suministro de sangre y de nutrientes al cerebro, incluidos accidentes cerebrovasculares y una parada cardíaca. Un accidente cerebrovascular isquémico es la muerte de una zona de tejido cerebral, infarto cerebral como consecuencia de un suministro insuficiente de sangre y oxígeno al cerebro debido a la obstrucción de una arteria. También tenemos como otra causa las convulsiones, que son alteraciones periódicas de la actividad eléctrica cerebral que derivan en algún grado de disfunción cerebral transitoria. Otra causa es una infección del encéfalo, una encefalitis. La encefalitis es una inflamación del encéfalo que aparece cuando un virus infecta directamente el encéfalo o cuando un virus y una vacuna o algún otro agente provoca una inflamación cerebral. También
Una causa es la demencia como la enfermedad de Alzheimer, que es una afección progresiva con una pérdida inexorable de la función mental caracterizada por la degeneración del tejido cerebral. Acá es cuando la persona va perdiendo los recuerdos de toda su vida. Otra causa es el abuso crónico de alcohol. El ingerir y beber demasiado alcohol puede causar somnolencia o agresividad, afectar la coordinación y las funciones mentales, interferir en la vida cotidiana, en el trabajo, en las relaciones familiares y en otras actividades. Un tumor maligno también es otra causa, ya que es un crecimiento que puede ser canceroso o no canceroso, benigno o maligno en el cerebro. Puede tener su origen en el propio cerebro o haberse propagado haciendo metástasis a este desde otra parte del organismo. También tenemos el estrés mental grave, que ahora es la enfermedad más grave que está afectando a todas las personas. Otro es el uso de ciertos medicamentos. El uso excesivo de medicamentos afectan a las áreas cerebrales de la persona. En cuanto a los síntomas, el principal síntoma de la amnesia es la pérdida del acceso al recuerdo. Es cuando las personas no recuerdan nada de lo vivido, de sus experiencias, de su vida. Otro síntoma es cuando la pérdida de memoria es más grave y extensa. Puede conllevar un deterioro en las relaciones interpersonales y laborales de la persona. Tiene un comportamiento antisocial con el que trate de aliviar la presión social que siente cuando se ve incapacitado para relacionarse en la sociedad. Cuando esto ocurre, mayormente las personas se tienden a alejar de todos los demás. Y como último síntoma tenemos que dependiendo a la gravedad de una lesión, las amnesias pueden durar entre unos minutos a unas horas o más. A veces se pierde la memoria de repente, pero de forma temporal, o a veces se puede perder de forma general. La amnesia, diagnóstico y tratamiento. Con respecto al diagnóstico, el médico hará una evaluación exhaustiva con el fin de descartar otras posibles causas de la pérdida de memoria, como la enfermedad del Alzheimer, otras formas de demencia, depresión o un tumor cerebral. Para ello se realizará historia clínica, exploración física, pruebas cognitivas y pruebas de diagnóstico. Con respecto a la historia clínica, la evaluación comienza con una historia clínica detallada, dado que tal vez la persona que tiene pérdida de memoria no pueda brindar una información exhaustiva. Por lo general, un familiar o un amigo responsable del cuidado también participan en la consulta. El médico hará muchas preguntas para entender la pérdida de memoria. Algunos de los temas que pueden tratarse son los siguientes: tipos de pérdida de memoria recientes o a largo plazo. ¿Cuándo empezó la pérdida de memoria y cómo ha avanzado? Factores desencadenantes como lesiones en la cabeza, accidentes cerebrovasculares o cirugías. Antecedentes familiares, en especial enfermedades neurológicas. El consumo de alcohol y de drogas. Otros signos y síntomas como confusión, problemas con el lenguaje, cambios de personalidad o alteración en la capacidad para cuidar de sí mismo. También tenemos los antecedentes de convulsiones, dolor de cabeza, depresión o cáncer. Luego está la exploración física. La exploración física comprende en un examen neurológico para verificar los reflejos, el equilibrio, la función sensorial y otros aspectos psicológicos del sistema nervioso y el cerebro. Luego están las pruebas cognitivas. Acá el médico va a verificar el razonamiento y el discernimiento de la persona, así como su memoria a corto y a largo plazo. Controlará el conocimiento de la información general de la persona, como el nombre del presidente actual, información personal o eventos del pasado. Dicha evaluación de la memoria puede ayudar a determinar el grado de la pérdida de memoria y aportar ideas sobre qué tipo de ayuda necesita la persona. Por último, tenemos pruebas de diagnóstico.
El médico puede solicitar pruebas de diagnóstico por imágenes, como exploraciones por resonancia magnética y tomografías computarizadas, para verificar que no haya daños o anomalías en el cerebro. También están los análisis de sangre para detectar infecciones, deficiencias nutricionales u otros. Y por último, un electroencefalograma para detectar la presencia de actividad convulsiva. Y con respecto al tratamiento, pues el tratamiento para la amnesia se centra en técnicas y estrategias para ayudar a compensar el problema de memoria, así como en tratar las enfermedades de fondo que la provoquen. Para eso existe la terapia ocupacional. Una persona con amnesia puede trabajar con una terapeuta ocupacional para aprender nueva información que reemplace la que se perdió, o para usar recuerdos intactos como base para asimilar información nueva. También el entretenimiento de la memoria puede consistir en distintas estrategias para organizar la información a fin de que sea más fácil recordarla, así como para mejorar la comprensión de una conversación prolongada. Con respecto a si existen medicamentos o suplementos que ayuden, pues en la actualidad aún no hay disponibles para tratar la mayoría de amnesias. Una amnesia causada por el síndrome de Wernicke-Korsakoff implica la falta de tiamina. El tratamiento consiste en reemplazar esta vitamina y brindar alimentación adecuada. Aunque el tratamiento ayuda a prevenir mayor daño, la mayoría de las personas no recuperan por completo la memoria perdida. Bueno, ¿por qué es importante conocer un poco del diagnóstico y del tratamiento? Puede que algunos de nosotros tengamos un familiar que esté empezando a perder la memoria y pues es importante conocer cómo es que se hace o qué es lo que se realiza en un diagnóstico y qué tipos de tratamientos hay para ayudar a dicho familiar o a amigo que está sufriendo la pérdida de memoria, es decir, la amnesia. Es muy importante informarse qué tipo de tratamientos hay y qué es lo que se puede ver al realizarse un diagnóstico. Pruebas de diagnóstico. El médico puede solicitar pruebas de diagnóstico por imágenes, como exploraciones por resonancia magnética y tomografías computarizadas, para verificar que no haya daños o anomalías en el cerebro. También están los análisis de sangre para detectar infecciones, deficiencias nutricionales u otros. Y por último, un electroencefalograma para detectar la presencia de actividad convulsiva. Y con respecto al tratamiento, pues el tratamiento para la amnesia se centra en técnicas y estrategias para ayudar a compensar el problema de memoria, así como en tratar las enfermedades de fondo que la provoquen. Para eso existe la terapia ocupacional. Una persona con amnesia puede trabajar con una terapeuta ocupacional para aprender nueva información que reemplace la que se perdió, o para usar recuerdos intactos como base para asimilar información nueva. También el entretenimiento de la memoria puede consistir en distintas estrategias para organizar la información a fin de que sea más fácil recordarla, así como para mejorar la comprensión de una conversación prolongada. Con respecto a si existen medicamentos o suplementos que ayuden, pues en la actualidad aún no hay disponibles para tratar la mayoría de amnesias. Una amnesia causada por el síndrome de Wernicke-Korsakoff implica la falta de tiamina. El tratamiento consiste en reemplazar esta vitamina y brindar alimentación adecuada. Aunque el tratamiento ayuda a prevenir mayor daño, la mayoría de las personas no recuperan por completo la memoria perdida. Bueno, ¿por qué es importante conocer un poco del diagnóstico y del tratamiento? Puede que algunos de nosotros tengamos un familiar que esté empezando a perder la memoria y pues es importante conocer cómo es que se hace. Prevención de la amnesia. Nuestro cerebro, al igual que cualquier otro músculo de nuestro cuerpo, para un correcto funcionamiento depende tanto de la calidad y de la cantidad en que lo hagamos trabajar. Según el Dr. Serna 2012, afirma que algunas de las medidas para retrasar o en cierta manera prevenir algunos casos de la amnesia son: procurar mantenernos ocupados realizando actividades múltiples
como que impliquen salir a la calle o relacionarse con otras personas, ya que de esta manera estaríamos trabajando en cierta manera la memoria. También dormir aproximadamente 8 horas diarias, ya que este es el tiempo que nuestro cerebro necesita para archivar toda la información de ese día. Evitar situaciones de estrés, ya que estas atentan contra el correcto funcionamiento del cerebro y por ende el de la memoria. Tratar de llevar una vida saludable, tanto con nuestra alimentación y con nuestro ejercicio, ya que esto no solo alargará la vida de nuestro cerebro, sino también nuestra vida en sí. Además, menciona que es esencial tratar cualquier infección con rapidez para disminuir la probabilidad de que ésta se propague hasta el cerebro y pueda llegar a tener consecuencias muy graves. Por ende, es recomendable llevar un estilo de vida saludable equilibrado, tanto con nuestra alimentación como con el ejercicio, para que de esta manera podamos desarrollar ambos de manera complementaria. Olvido. Definición. Su contextualización tiene origen en los estudios meticulosos realizados en el 1855 por el psicólogo Hermann Ebbinghaus, el padre del estudio de la memoria. La Real Academia Española en el 2012 define la palabra olvido de una manera lógica, como la incapacidad del individuo para rememorar un fragmento de información que está seguro de que existe en su memoria, o como la cesación de la memoria que se tenía, y también como el descuido de algo que se debe tener presente. También se puede decir que se trata de una acción involuntaria que supone conservar en la mente información que ya ha sido adquirida. Concepto. Aunque parezca de cierta manera paradójica, la buena salud de la memoria depende del olvido. Según lo indicado por Cercado 2020, el olvido es tan importante como la memoria, ya que recordar todas y cada una de las cosas que realizamos durante el día supondría en cierta parte almacenar algunos datos inútiles. Rojas 2020 también menciona que el olvido representa la incapacidad para recordar información necesaria de manera voluntaria en un contexto específico, lo cual implicaría ciertos problemas en la realización de actividades, ya que en muchas ocasiones dependemos de información que ha sido previamente adquirida para realizar actividades. También se podría decir que es la inaccesibilidad de la información en el momento de recuperación, pero no necesariamente podríamos tomar por perdida esta información, ya que podría recuperarse en cualquier otro momento. Por ello, si se quiere disminuir en cierto porcentaje los olvidos, es recomendable seleccionar la información que nosotros consideremos relevantes y, lo más importante, asociar la nueva información que estamos aprendiendo con información que ya tenemos aprendida previamente para que de esa manera se nos haga mucho mejor la retención y mucho más fácil la recuperación de esta información. Tipos de olvido. Según Cárdenas 2015, nos dice que aparte del tipo de olvido normal, o también conocido como aprendizaje interferencial, existen 3 grandes clasificaciones de olvido. Aquí encontramos el tipo de olvido psicológico, el traumático y el fisiológico. Según la investigación que realizó Hernández en el 2013, nos indica que hay 2 tipos de aprendizaje interferencial. El primero es el proactivo, aquel que se nos dificulta aprender algo nuevo porque ya hemos aprendido algo anteriormente. Y el retroactivo, aquel que es cuando aprendemos algo nuevo, algo en este momento, y es como que se nos olvida el aprendizaje anterior a este que teníamos. Y concordando con la investigación que realizó Hilibert en el 2020, que en sí fue una recopilación de información, nos dice que hay 6 tipos de olvido normal. El primero es la temporalidad, olvido por paso del tiempo. Aquí nos dice que al dejar de utilizar cierta información, la tendemos a olvidar.
Y 2, olvido por atención. Es cuando estamos haciendo un sinfín de cosas, es cuando estamos pensando en una y otra cosa, es como que no codificamos bien la información, no le prestamos la debida atención. Y bueno, 3, olvido por bloques. Este mayormente se suele dar cuando nos preguntan algo y como que nosotros respondemos, lo tengo en la punta de la lengua pero no me acuerdo. Es porque hay una interferencia de recuerdos parecidos. 4, olvidos por atribuciones erróneas. Muchas veces recordamos algo, digamos, un suceso de la realidad, pero digamos, nos equivocamos en lo que es el tiempo, el lugar o las personas que se encontraban en ese momento, no las recordamos con esa precisión. 5, olvido por sugestionabilidad. La sugestionabilidad puede engañar a nuestra memoria para creerse un hecho irreal, hacerlo real, digamos. Y 6, olvido por sesgo. Ninguna memoria sustituye, digamos, un hecho de la realidad al 100%, porque interfieren nuestros prejuicios, nuestras experiencias, así como el estado de ánimo en ese momento. También hay el olvido por persistencia. Existen ciertas memorias que son muy, digamos, resistentes al olvido por las relaciones de eventos traumáticos que tuvieron anteriormente. También cabe mencionar la clasificación de los 3 grandes grupos de tipos de olvido. El olvido traumático es la amnesia causada por un golpe en el cerebro. El olvido psicológico es causado por una alteración en el funcionamiento de la psique. Y el olvido fisiológico es causado por un problema en el desarrollo de ciertas partes del cerebro. Asimismo, cabe mencionar el olvido por causa de los psicotrópicos. Estos son causados por el consumo de sustancias nocivas que, digamos, alteran el funcionamiento normal del cerebro. Causas del olvido. Entre las causas del olvido encontramos la lesión o degeneración cerebral. La represión, que también es conocida como olvido motivado, es cuando la persona olvida ciertos recuerdos porque son dolorosos. Y como decía Sigmund Freud, la represión es la forma en cómo combatimos a la ansiedad. Falta de procesamiento es cuando la información se olvida porque nunca se procesó por primera vez. Y como bien sabemos, los recuerdos se disipan si no se utilizan. Contexto inadecuado. La información es difícil de recuperar porque se aprendió, digamos, en otro contexto. Ahora bien, es digamos, muy importante conocer los tipos y las causas de olvido para así saber cómo afrontar, identificar y asimilar si nos encontramos en una situación de estas o en situaciones futuras que se podrían dar. Es recomendable prestar atención siempre a lo que estamos haciendo, pensar en el aprendizaje que hemos adquirido, pero en sí siempre va a ser fundamental el estilo de vida que una persona tiene. Nuestra vida en un momento dado. Es un fenómeno que ha sido estudiado científicamente desde el nacimiento de la psicología. De hecho, los primeros estudios se remontan a finales del siglo XIX, cuando el psicólogo Ebbinghaus investigó sobre el tema, concluyendo que las personas funcionamos con una curva del olvido. La curva del olvido indica cómo ante la memorización de un determinado material, el nivel de retención de la información aprendida disminuye de manera logarítmica con el pasar del tiempo. A través de esta curva, pues se puede realizar una comparación entre el material que se procesa inicialmente y el que se mantiene en la memoria. La curva del olvido es una gráfica que permite tener en cuenta la progresividad perdida de memoria anteriormente y siempre y cuando no se ha practicado el repaso de dicho material. También, para explicar más el olvido, se elaboró la teoría de decaimiento de huella realizada por Ebbinghaus, donde se dice que la pérdida de información es debido principalmente al poco uso dado a dicha información, con la que la huella de memoria dejada en nuestro organismo se debilita y desvanece con el paso del tiempo. Las teorías cognitivas hablan de que el olvido se da porque la huella que deja un recuerdo se va debilitando paulatinamente. Si no hacemos uso de ella, podemos llegar a desaparecer. También se habla de que el olvido se produce por interferencias de unos recuerdos con otros. Teoría del olvido motivado.
Esta teoría de Freud sostiene que la razón por la que la información se reprime hasta el olvido se debe a que la naturaleza de la información misma se va desvaneciendo. La teoría asociativa de la interferencia plantea que las memorias codificadas en la memoria a largo plazo se olvidan y no se puede recuperar en la memoria a corto plazo de forma efectiva, ya que las memorias o recuerdos interfieren y se obstaculizan entre sí. La teoría del decaimiento, según esta, cada vez que se aprende algo, se cree en un nuevo trazo amnésico, que si no se evoca ni se recrea durante mucho tiempo, decae, se debilita y puede llegar a desaparecer con la consecuente pérdida de información. Estimular el hipocampo para evitar el olvido. Estimular el hipocampo ayuda a mantener la memoria activa y este se consigue incitando recursos mentales como la comparación, el contraste, la inferencia y la deducción. Si no interviene el hipocampo, las asociaciones cerebrales y las memorias que se forman tienen un carácter más rígido y son difíciles de recordar si la situación que lo requiere es muy distinta a la original. En las personas mayores, las memorias más vulnerables al olvido son las más recientes. Para evitarlo, conviene no descuidar cuando llegamos a esas edades el mantenimiento de la memoria ya formada y en cursos de formación utilizando recursos como el repaso mental, de la que no queremos olvidar, ayudándonos con anotaciones. Asimismo, cuidar las condiciones de salud que permite que el cerebro reciba suficiente oxígeno y glucosa es muy importante. ¿La amnesia y el olvido se relacionan? Sí, sí se relacionan, ya que ambos padecen el proceso de no recordar determinadas situaciones de lo ocurrido a lo largo de su vida. A diferencia que la amnesia es la pérdida parcial o completa de la memoria en términos médicos. Es un déficit del funcionamiento de la memoria durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad, a la diferencia que el olvido es la acción involuntaria de olvidar, que consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria información adquirida a lo largo del tiempo. La amnesia se hace presente en distintas patologías cerebrales y en especial por el efecto que produce tanto en la vida de los pacientes como en sus mismos familiares y amigos. La memoria no es un proceso que se da de manera independiente y está clasificada en dos partes, las cuales son la memoria a corto plazo es la memoria activa y la memoria a largo plazo posee una gran cantidad de información que está codificada. La amnesia es un problema donde se ve afectada principalmente la memoria. La amnesia anterógrada, esta puede ser, por ejemplo, a un traumatismo que está unido a un accidente de tipo cerebral, y la amnesia retrógrada puede aparecer por un daño cerebral. Son las diencefálicas. La anoxia, los accidentes de tipo cerebrovascular, tumores, aneurismas, traumatismos cranoencefálicos o amnesias progresivas. La amnesia postraumática aparece una vez ocurrido el acontecimiento traumático. Presenta confusión, desorientación. En la amnesia retrógrada aislada, también conocida como amnesia psicocongénica, surge el olvido en situaciones para la persona desagradables. El olvido, ahora hablaremos del olvido, que ya antes mencionado es la acción de olvidar sucesos o cosas. Presentamos la curva del olvido. Recuperación de la memoria. Se puede recuperar por medio de asociación con la experiencia que tengamos en el momento.
Olvido y amnesia. El olvido, a diferencia de la amnesia, no es causado por una condición cerebral, sino por el pasado del tiempo o por diferentes respuestas subconscientes ante los recuerdos. Tratamientos para la memoria y la amnesia. Uno de los principales tratamientos es la psicoterapia, la terapia cognitiva conductual, más conocido como el TCC, terapia ocupacional, 3 áreas de ocupación: área ocupacional de automantenimiento, área ocupacional productiva, área ocupacional de ocio. Tratamientos alternativos para la amnesia. Los principales tratamientos, como los cuales podemos encontrar algunas hierbitas y las diferentes terapias que hemos visto. Gracias.